No sé si estáis viendo la pantalla. Sí, sí. Os voy a presentar el infusor que usamos nosotros. ¿Veis? Que es una cápsula de plástico. Dentro esta parte es un globo que se va hinchando al meter la medicación por aquí. El globo este crece ocupando la cápsula y impulsa la medicación que va dentro. Nosotros no rellenamos el globo, sino que cambiamos directamente la bomba. Estas bombas valen como 30 o 35 euros cada una. Y tenemos de 1, de 2 y de 5 días. Con lo cual no andamos rellenándolas porque pierden capacidad de infusión, ¿no? Entonces, esto es el esquema, pero no, esto es muy, muy técnico, esto no quiero. ¿Ves? Es un poquito así, ¿no? Donde se conecta el tubo y por aquí se mete la medicación. Y bueno, la medicación es toda esa. Voy a buscar alguna diapositiva que tenga la palomilla puesta. Hay más complejas y tal. Mirad, esta señora tiene la palomilla puesta de las antiguas, pero porque ella prefería ponerse ya la medicación, no una sedación, sino medicación, como no podía tragar, pues por la vía subcutánea. Se la pone por ahí, ¿vale? Esta era una mujer de Tudela, que es que los navarros son así. Y esta es una palomilla, ¿eh? Esta es la que usamos nosotros, que vais a verle aquí desde el inicio cómo se pone. Se pone un poquito de povidona en la piel para desinfectar, se pincha y se deja eso puesto ahí. Y queda lo que veis, ¿eh? Estas alitas de plástico, aquí un tubito de plástico debajo de la piel, la cánula y por aquí se mete la medicación. Entonces, aquí es donde enchufaríamos el infusor que os he enseñado para poder administrar la medicación de forma continua. ¿Se ve bien? Sí, sí. Entonces, nosotros dejamos, ya veis, a ver. Nosotros dejamos la medicación cargada. O sea, así quedan las infusores. Este es el catéter, los sitios donde se puede poner. La absorción es muy buena. No, quería enseñaros la primera foto, porque esto a veces está así en los domicilios, ¿no? Dejamos dosis precargadas de medicación para que la familia pueda poner medicación por esa vía, sin aguja ni nada. Está ya la cantidad exacta metida aquí. Además de la medicación que va en el infusor. Todo esto es bastante más complicado explicarlo que hacerlo, ¿eh? pero entiendo que puedas... Pero sí que intentamos que las cosas sean lo más normalizado del mundo, o sea, con papel de plata de casa, usando los vasos de casa que secuestramos de la cocina, para que la persona y sus cuidadores sigan en el entorno que han elegido. Así que eso es. Me da la impresión, Alberto, que en esos vasos habéis indicado unas instrucciones de aplicación y demás, ¿no? Que debe ser aquellas que tienen que cumplir la familia que está velando. Pero nosotros el infusor, a ver, he hecho un poco trampa porque la vía subcutánea la usamos para sedación y para otras muchas cosas. La señora que os he enseñado que se ponía en los muslos, esta mujer prefería en los muslos porque luego se bajaba el pantalón de chándal y se iba a comprar al mercado, pero tenía un tumor de garganta y no podía tragar, entonces la forma de poner medicación era por ahí. Entonces, esa tiene sus inyecciones con sus instrucciones, pero lo que os he comentado antes es toda esa medicación, en vez de ponerla que le ponga el familiar cada 6 horas o desayuno, comida y cena, o cada 8 horas, cada 4 horas, va todo en el infusor y eso ya no tienes por qué hacer tú nada. Entendido, entendido. Voy a volver otra vez sobre tus propios pasos. Eso cuando dices tenemos para un día, 2 días y 5 días, y pues da la impresión de que se puede comprar alguno de esos lotes, ¿no? Y sin embargo, antes dijiste que no, que lo planteabas de tal manera que fuera lo mejor y lo más conveniente. Sí, lo que pasa que... Sí, primero, los infusores estos no son solo para sedación. Hay personas que no pueden tragar medicación, que necesitan medicación para estar cómodas,
Entonces, usamos infusor de 5 días porque nos salva el fin de semana. El de un día, generalmente, se usa no porque creas que el proceso va a durar un día, sino porque si yo voy hoy a ver a un señor o una señora y no sé cuánta medicación voy a necesitar, hago una primera aproximación, pongo, voy a poner solo una medicación para que sea más fácil, pongo 30 miligramos de midazolam, de Dormicum, para que esté relajado, y a la mañana siguiente voy, o ya no voy, porque si he puesto de un día voy, y pregunto a la cuidadora, ¿cómo ha estado? Pues, ha estado súper demasiado dormido y tal. Pues voy a poner ahora uno de 20 a ver qué tal. ¿O cómo ha estado? No, no, pues todavía está inquieto tal. Pues pongo 40. Y solo cuando ya he encontrado la dosis que necesita esa persona, ya le puedo poner de 5 días, porque ya multiplico por 5 y le pongo. Entonces, también hay una cosa que a lo mejor es abstracta desde fuera hasta que no lo pasas, pero tampoco que te pongan ese globo, ese infusor de 3 días o de 5 días, quiere decir que sea definitivo para esos 3 o 5 días. Te ponen una medicación y si después no es lo adecuado o lo que fuera, te lo cambian sin tener que agotar esos 3 días o esos 5 días. sí, sí, es simplemente, bueno, por ajustar mejor, por no tirar medicación, pero por ejemplo, los viernes siempre ponemos de 5 días, porque si no, el domingo hay que cambiar el de 2 si no queremos. Entonces ponemos el de 5 días, pero muchas veces el lunes vas a ajustar y lo cambias y tiras la otra medicación. O sea, son, digamos, colchones de seguridad que nos ponemos para estar tranquilos. Bien. Respecto a la sedación, yo tengo la última pregunta, porque las demás no son puramente de sedación. Dice, claro, ¿cuánto tiempo durante ese periodo, que no sabíamos antes cuánto era, es consciente? Es que nosotros usamos unas escalas para definir qué grado de sedación queremos alcanzar. Porque evidentemente la sedación se usa en ELA y en otras patologías, ¿no? Si yo estoy sangrando, por ejemplo, por un tumor de cabeza y cuello, como el que tenía la señora esta de Tudela, estoy sangrando, a mí no me dejes ni un poco de consciencia. O sea, a mí duérmeme del todo, porque ver que sale sangre por mí, o sea, no es algo agradable. Ahora, si lo que estoy es con dificultad respiratoria y un poquito de medicación sedante puede hacer que esté yo un poco groggy, tendente al sueño, pero que incluso pueda responderte a cosas y que pueda ventilar mejor porque no tengo tanta angustia y estar cómodo, incluso escuchar música o incluso, fíjate, ver la tele con un grado de sedación, digamos que es un grado de sedación menor porque necesito menos sedación. O sea, como os decía, no es un on-off o es un café para todos, depende de lo que necesite. Entonces, en esos casos la persona está consciente. Lo que sabemos en estados de máxima inconsciencia es que el tacto y el oído se mantienen. Y eso se sabe por gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y gente que ha estado en UCIs y tal, pues parece ser que hay una capacidad de conectar con nuestro alrededor que no sabemos muy bien si es oído, olfato, tacto o todo junto, pero que hace que una persona que está aislada en una habitación y con mucha medicación para sedarle, sea capaz de darse cuenta si quien le acompaña es una persona conocida o no, si la que le acompaña es una persona que está tranquila o está angustiada, si recibe el permiso para irse o no. Hemos experimentado cosas preciosas y que yo no me atrevo a hablarlo mucho fuera de gente como vosotros, porque rozan, no es paranormal, es otra cosa, es misterio. O sea, Mira, nosotros, por ejemplo, para hablar de los signos, como decías antes, yo tuve todo el tiempo el pulsosímetro de Arturo puesto. Pues, por ejemplo, cuando le apretábamos la mano, o cuando le hablaba, o depende que le preguntara, o subían las pulsaciones del corazón, por ejemplo. Incluso ya estando en un nivel de conciencia que yo decía, pero seguro que está dormido. Y a mí me decía el equipo que viene a casa, mira, si tú le aprietas, por ejemplo, aquí muy fuerte y no reacciona, es que está muy dormido. Pues cosas así, ¿no? Y sin embargo, sí que hasta el final se notaban en las pulsaciones esos signos, en por este fin decirlo de de alguna semana manera. ha fallecido una señora del barrio de Zaramaga, una mujer mayor
con un poquito de demencia y con una úlcera terrible, una escara terrible, ¿no? Y fuimos a hacer la cura y tal la semana pasada y bueno, casi sin medicación, solo la medicación para hacer la cura. Y el lunes leí que había fallecido y hablé con su hija el martes o así y es que nos pasa muchas veces, por eso digo, me dice, oh, no, la verdad que muy bien, ha estado muy tranquilica, ha estado en casa como quería, hemos estado con nosotros. Y fíjate qué casualidad, el domingo fueron sus bisnietos y fíjate, para mí como que se despidieron. Entonces, bueno, pues, si quieres llamarle casualidad, pues a lo mejor ha sido casualidad, ¿eh? Pero sí que hay ciertas percepciones o ciertas cosas que se mantienen incluso cuando estamos en otro nivel de conciencia. Pero ya digo que esos son misterios y no me quiero meter en jardines que desconozco, ¿no? Pero bueno, preguntaba Rosa Mari si el familiar nota que el enfermo está sufriendo, por supuesto tiene que llamar al PAL 24, al 112, a quien sea. Sí, sobre todo, una cosa que no sé si hacemos bien, pero intentamos, es que la familia que está todo el día tenga instrumentos para actuar si pasa algo, ¿no? Si pasa lo que nosotros preveamos en cada caso que pueda pasar. Porque el síntoma o el dolor más fuerte o tal, si el cuidador sabe lo que puede hacer, no es tan angustioso como la cosa más tonta si no sabes qué hacer. O sea, si te aparece una burbujita en la vía subcutánea y nadie te ha explicado que no pasa nada y no puedes preguntarlo a nadie hasta el lunes, eso te puede llevar una angustia terrible todo el fin de semana. Si te lo han explicado o tienes a alguien para llamar, pues eso se difumina con la llamada. Oye, hay una burbuja en la vía. No pasa nada porque esto no va a la vena, no te preocupes. Ya está, ¿no? Entonces, a ver, las personas nacemos una vez, vivimos una vez y nos morimos una vez. Entonces, tenemos que ser muy exigentes con que en lo que se pueda evitar de sufrimiento, evitarlo. No hay otra vez para hacerlo mejor, ¿no? Entonces, hay que comunicarlo a quien corresponda. Muy bien, es una buena lección. Voy a hacerte un comentario que esta ocasión es personal. Las demás preguntas son mías, las que vienen a continuación. No me imagino cuál es la autosatisfacción en poderse sedarse sabiendo que ya vas a morir y estar tanto tiempo muriendo. No sé cómo no te pide, hombre, no me lo demores tanto, que ya que me voy, pues cuanto antes será mejor. O no sé si estoy diciendo un disparate. No, ya te digo que no es un disparate porque es un anhelo, ¿no? Cuando la vida es sufrimiento y solo es sufrimiento, acabar la vida es acabar el sufrimiento. Si conseguimos que la vida, además de sufrimiento que lo hay, y no lo vamos a negar, tenga otras cosas, tenga despedidas, tenga cierres, tenga abrazos, tenga perdones, tenga besos, tenga mimos, bueno, pues tampoco me sentiría bien si me pidiesen alargarlo, ¿no? Oye, como esto es una juerga de besos y abrazos y tal, vamos a... No, yo no estoy aquí para eso. O sea que la cosa es que respetando la naturaleza me siento más tranquilo, me siento mejor, respetando los ritmos de la naturaleza de las personas y intentando que ese tiempo sea de calidad y de calidez. Es la oportunidad que nos da la vida de hacerlo así, ¿no? Bueno, pero entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh? O sea, desde luego, y esto no es una juerga tampoco, ¿eh? O sea, el decir que es un tiempo especial y tal, es un tiempo jodido, es un tiempo muy duro, pero que, digamos, culmina todo un proceso que en vuestros casos son procesos muy largos y muy anunciados además. Entonces, yo creo que son... es que decir broche de oro me suena tan trivial y tan frívolo que no me gusta, pero creo que es como una película que acabase demasiado pronto y dices, jo, ya, pues ya sé que va a acabar así, pero
No, pues que tenga su tiempo, ¿no? Su baile final, sus letras de crédito y todo lo que toque. Como dices tú también, el cuidador también sufre y también, como es normal, y mucho. Y hay un comentario de un enfermo, de un afectado, que dice que al familiar hay que darle otra sedación para que descanse también. Yo creo que al cuidador familiar hay que darle pequeñas seguridades en lo que se puede, ¿no? Ese teléfono, ese PAL 24 o ese lo que sea, ese WhatsApp, cosas que a lo mejor en otros ámbitos de la sanidad no son pensables porque no sería, pero creo que en los procesos como los nuestros son muy especiales, ¿no? Entonces, muchas veces decimos a las cuidadoras, "Joder, ¿tú no descansas?". Y dicen, ya descansaré, ¿no? Y tal. Luego hay una cosa que suele pasar cuando llegamos a estos puntos, que la familia en general se prepara como para unos 100 metros, ¿no? Como para el sprint final, ¿no? Claro, como el sprint, por lo que sea, se alargue, uno no puede estar sprintando 600 metros. Entonces, solemos aconsejar guardar cierta precaución. Decir, bueno, pues ya sé que estáis muy bien aquí todos durmiendo en el salón y sin ir a trabajar y tal, pero es mejor que os turnéis, que esta persona va a estar sola seguro. Entonces, intentamos ser un poquito el pepito grillo en esas cosas. Pero nosotros acabamos aprendiendo de vosotros. O sea, que no, ¿qué le va a decir de la lluvia a Noé a alguien? ¿No? Pues vosotros sois los que tenéis la experiencia y tal. Y desde luego, si un ser querido está en esa situación, es normal que la persona quiera estar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya habrá tiempo de dormir y eso, pero sí que hay que cuidar a las cuidadoras y darles esa sedación en cuanto a tranquilidad de teléfono y de accesibilidad. Es prácticamente imposible que el cuidador desconecte en ese momento, pero al final también tenemos una angustia de decir, a ver si va a pasar justo cuando me duermo, ¿sabes? Y es algo que pues inconscientemente no puedes evitar estar alerta a las 24 horas, el tiempo que... Lo que pasa que luego, pues ahora esto es para hablar mucho, pero hay personas que deciden irse cuando el cuidador se ha ido al baño o se ha quedado un poquito dormido. Eso me pasaba mucho cuando trabajé en una unidad hospitalaria en Pamplona, en San Juan de Dios. Había cuidadoras que te decían, si es que llevo 3 días aquí, justo he bajado un momento a la cafetería, coger un bocata y joder. Y bueno, pues también la cosa que tenemos de no molestar, o sea, es que las personas son como son hasta el final y nuestra idea es respetar eso, no cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, que también que os quitéis un poquito esas culpas de la cabeza y tal, porque las cosas van como... Sucede lo que conviene, pero nunca sabes si lo que conviene es lo que tú quieres, claro. Bien, ¿alguna cosa más, Damián? ¿No? No, por el chat de momento no. Yo creo que ha quedado también visualizado que el cuidador va a recibir unas instrucciones. ¿Os acordáis los vasitos que nos ha enseñado Alberto? Ahí hay instrucciones para cumplimentar y que parece lógico que si es una familia que se lo puede permitir, tenga más de una persona en vela esperando y supervisando lo que allí ocurra, ¿no? Parece que hay otra pregunta por el chat. A ver Sí. si la escribe. O si tienes tú otra mientras las tú. Sí, sigo yo. Alberto, bueno, ya se ha ido y no se ha ido a comprar tabaco. ¿Cuál es la causa de la muerte que se indica en el parte? En eso también hay cierta confusión, porque es que os leí algo que me mandó Sara y tal. A ver, el problema de los certificados de defunción es que la causa final de defunción de una persona con ELA o de una persona con demencia o de una persona con Parkinson avanzado no es la ELA o el Parkinson o la demencia. Antes se ponía parada cardiorrespiratoria a todo el mundo se moría de parada cardiorrespiratoria. Ahora se afina un poco más, insuficiencia respiratoria, insuficiencia multiorgánica o tal, porque es, digamos, lo que hay que poner en el certificado cuando una persona se va, como dices tú, ¿no? O fallece. Entonces, la causa fundamental
en personas con esclerosis lateral amiotrófica suele ser un fallo respiratorio, por una infección o por la propia enfermedad. Pero en el certificado de función hay como dos partes. Una es causa fundamental y luego causas secundarias. Entonces, en la fundamental casi siempre pone parada cardiorrespiratoria, porque digamos que es una cosa que se ha quedado como grabado en la gente que hace guardia y tal, y pone parada cardiorrespiratoria. Y luego en las secundarias sí que aparece otros procesos, pues si es diabético, si tiene ELA, si tiene demencia o lo que sea. Vale. Olga te quería hacer una pregunta. A mí es que, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que yo me he quedado flipando con lo de que pueda durar la sedación 3 días, porque lamentablemente los casos que han tocado en mi familia, que eran por otras enfermedades, ha sido que a las 9 de la mañana nos han dicho se les va a sedar y entre las 5 y las 6 de la tarde han fallecido, con lo cual yo siempre he pensado que era una sedación, por decirlo de alguna manera, ya sabida, porque me parece increíble que se pueda programar con tanta facilidad, decir, pues a las 9 te sedo y vamos, siempre ha sido igual, me ha coincidido con 5 casos que yo sepa. Pero bueno, entonces me quedo muy sorprendida. Siempre he pensado que ha sido lo que se ha dicho, una ayuda a morir, que tampoco me ha parecido mal porque llegado un momento, pues es comprensible que el enfermo quiera morir. Ahora que estoy en la situación, lo entiendo mucho mejor. Pero bueno, mi duda es, yo siempre he tenido mucha idea, mucha afán de poder donar los órganos y a mí es un tema que no me ha quedado claro porque siempre he tenido la duda y habrá más. En el momento que uno muere por parada cardiorrespiratoria, que hay problemas de respiración, entiendo que los órganos con la falta de oxígeno puedan terminar dañados. Entonces, ¿realmente se pueden donar los órganos? Y después de haber estado sedados, que obviamente haya habido una carga de medicación, que no sé hasta qué punto eso se libera o no, ¿se puede donar, no se puede donar o no? Mi duda. Vale. Gracias. Mira, lo que me dices tú de esas sedaciones, a mí me suena, pero con todo respeto, y con la distancia que me da el no saber esto bien, me suena como sedaciones muy tardías, ¿no? Si una persona lleva mucho tiempo con un síntoma refractario pasándolo muy mal y al final por fin se acepta y se hace la sedación, pues quizá ya es o sea, no es una sedación, digamos, preventiva poco a poco cuando aparece el síntoma y no se puede controlar, sino ya en el desastre, ¿no? Por ejemplo, en una hemorragia masiva, como os ponía antes el ejemplo, sí que suele pasar así, porque la hemorragia ya es causa suficiente de defunción. Entonces, la sedación consigue quitar el susto a la persona y la angustia y tal, pero entonces, cuando son tan cortas, yo creo que tienen que ver que quizá se ha hecho un poquito tarde, pero bueno, se ha hecho. O sea, eso ya está. Vale. Se puede hacer extracción de órganos previo al estado crítico. Se puede hacer una extracción de órganos. De hecho, mi esposa la hizo y le hicieron 4 trasplantes. Pues fueron los órganos que a ella le extrajeron. Claro, lógicamente hay que hacerlo en un estado en la que se ve que la enferma o el enfermo está en un estado crítico. Entonces se pasa a quirófano, se le mantiene, un poco como se puede, y entonces en ese momento se le realiza la extracción de órganos. Os cuento. De todas maneras, ya hablaré también con Sara, porque otro compañero del equipo que estos días no podía, estos 8 no podía, Iñaki Saralegui, ha trabajado antes en cuidados intensivos y conoce mejor el tema. La medicación usada no interfiere para donar órganos. Vale. La insuficiencia respiratoria tampoco. Soy anestesista. Pues entonces... Perdón, soy anestesista y he estado durante 40 años trabajando como anestesista. Y entonces, previamente, no es la primera vez que lo he hecho. Es decir, que lo hemos hecho en realidad y sobre todo en enfermos de este tipo. Vale, pues vamos, mejor que él probablemente. Yo desde luego no. Iñaki ha coordinado algún asunto de trasplantes y puede tener más información que os dará. Pero la medicación que se usa no es contraindicación y luego hay que diferenciar órganos de tejidos. Pero como os digo, yo de esto no conozco tanto y esto. Vale.
Gracias. Vale. Sí que he encontrado un certificado de defunción, que como es una cosa que... Entonces, como veis, en el 1A, la causa inmediata, aquí es donde uno generalmente pone parada cardiorrespiratoria, o insuficiencia respiratoria aguda, parada cardíaca, es la causa inmediata. Intermedias son patologías que tal, y causa inicial o fundamental ya puede ser insuficiencia renal, demencia, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, lo que sea. Entonces, la causa inmediata sí que es la que casi siempre pone parada cardiorrespiratoria, pero luego para hacerlo bien hay que hacer este otro. ¿Vale? Sí. Muy bien. En todos los certificados de defunción, la primera causa que siempre se pone es parada cardiorrespiratoria. Y la segunda se pone realmente lo que es la enfermedad propia que ha ocasionado todo el proceso. Uh-huh. Muy bien. Bueno, no sé si soy Antonio Sánchez Praena. Te veo la pantalla, pero sin la cara, solo pone Antonio. A ver, Sí, Manuel Rodríguez. No. Hola, buenas tardes. Doctor, yo tengo, ¿o piensas que todos los hospitales que tienen paliativos tienen un patrón de actuación o cada equipo tiene su propio patrón de actuación? Yo soy gallego, en mi hospital pues hay un equipo de paliativos, yo quiero ir ahí, no quiero paliativos en casa, ya tengo mi testamento vitalicio. ¿Tú crees que llegarán a hacer eso? He hablado ya con los médicos y todo eso. Muchas gracias. No, gracias a usted. En Galicia me consta que hay buenos paliativistas. Luego cada uno tenemos nuestra pedrada y nuestros estilos y yo no puedo asegurar que actúen, pero en lo fundamental sí. Pero como les pasaba a usted con la ELA, ¿no? Pues grupos que usan más el riluzol en estadios más precoces, otros no, otros tal. O sea, pero más o menos las medicaciones y las terapias son las mismas. Los cuidados paliativos para mí, que es lo que te decía, yo los quiero pasar en el hospital, ¿no? Uh-huh. El día que llegue, ¿no? Y tengo hablado con mi neumólogo, con mi neurólogo, con todos los especialistas ese tema. Aparte de que soy donante de cerebro a bancos de biobanco cerebral, pero eso, bueno, eso es. Pero creo, yo pienso que yo no quiero ser sedado en casa. Yo no quiero marcharme en casa. Yo quiero marcharme en un sitio donde estén pendientes, no, que esté mi cuidadora personal las 24 horas conmigo, ¿me entiendes? Eso es lo que deseo y lo que dejo escrito y lo que he hablado con todos los médicos. ¿Que lo van a hacer? Pues yo pienso que sí. Pero bueno. Mi esposa precisamente era de la opinión contraria. No quería irse al hospital hasta última hora. De hecho, se fue 48, la llevé 48 horas antes y gracias, bueno, yo la mantuve aquí en casa pues hasta fin de semana que vi que ya era imposible y que bueno, la ingresé en el hospital 48 horas antes. Y entonces, al ingresarla, pues bueno, pues la llevaron directamente a la UBI, la intubaron y tal, y la sedaron y ya fue cuando se hizo la extracción de órganos. Eso es, porque pregunta Jorge, y sí, ciertamente es bastante más sencillo hacerlo desde el hospital. En domicilio sí. Se puede plantear, Cuesta, pero es muy complicado sí. porque el Claro, equipo de porque emergencias que vaya, o sea, para la donación de órganos, como sabéis o intuís, el tiempo es importantísimo, ¿no? El tiempo de anoxia que se llama, sí, el tiempo en el que el órgano no ha recibido oxígeno. totalmente. Entonces, por Totalmente. eso es mejor, Totalmente, para eso es mejor el hospital. Pero bueno, como yo era anestesista y tenía cierta experiencia en el tema, pues, y ella era contraria ahí a que la llevara al hospital, pues precisamente la mantuve
todo el tiempo que pude la mantuve aquí en casa. Gracias y a la ayuda de la familia, lógicamente. Y yo era quien le ponía la medicación, los sueros, las sedaciones y todo. Gracias. No, gracias a usted. Ana Cris creo que quiere hacer una pregunta, que active el audio. ¿Ahora? Sí. Hola, buenas tardes. Más que una pregunta, yo también soy paciente de la Vale hace 2 años, pero más que una pregunta, simplemente me estoy dando cuenta de cuánta humanidad entre el grupo, ¿no? Cuánta humanidad y cuántas ganas de ayudar, aun cuando se están en los últimos instantes, ¿no? En pasar a otro estado. No, simplemente eso, agradecer todo lo que estoy oyendo, que me parece que, vamos, es que hay muchísima humanidad, yo todavía estoy en una fase poco avanzada, pero es para quitarse el sombrero lo que estoy oyendo, la fuerza que están teniendo, cómo pensamos. Yo también soy partidaria de donar órganos, me ha quedado claro que, como lo ha preguntado antes Olga, me parece, que creía que afectaba también la medicación a donar, No. pero es que me parece, ya te digo, me parece increíble. Nosotros estamos pensando en tener toda esa ayuda, ¿no? En la necesidad de la ayuda, en la necesidad de más investigación con esta enfermedad y que estamos pensando en donar. Es que, bueno, simplemente es que me parece maravilloso. Sí, y que lo diga usted, que está ahí dentro. No sabe usted para mí lo que significa escucharles. O sea, además hablo y digo, pero ¿cómo puedo hablar de esto a personas que están enfermas? ¿No? O sea, me parece, y cómo me están, o sea, me emociona porque me parece que es una pasada. Entonces, bueno, pues eso, ¿qué voy a decir? Ya les lo diré a Sara más tranquilo. No, pero ya te digo, es como un feedback. Claro que los médicos, bajo mi percepción, los médicos son los profesionales y los que nos tienen que ayudar. Pero, claro, nosotros somos los que damos las pautas para que vosotros aprendáis. Porque quieras que no, nosotros tenemos el síntoma. Y me ha quedado muy claro también lo del signo y síntoma. Hace 5 meses. Y la verdad es que de los signos al síntoma me ha quedado clarísimo, cuando no me quedó claro, ¿no? Cuando me hablaba Pues, el médico que le atendía. Y no sé, me parece todo, no sé, lo has hablado con una, no sé, exquisitez, se dice, me ha gustado, simplemente, pues muchas gracias. Y vamos, y mucho ánimo y muchas gracias a todo el grupo aquí de ELA, porque hay una humanidad y una fuerza increíble, simplemente gracias. hay una compañera, hay que comerse la vida. Hay una compañera psicóloga que dice que el encuentro entre médico y enfermo, enferma, es el encuentro entre 2 expertos. Yo puedo ser experto en ELA y saber mucho de Riluzol, de máquinas y de cosas, pero usted es experta en usted misma y usted sabe lo que quiere, lo que no quiere, lo que desea, lo que no desea, los anhelos que tiene y tal. Entonces, solo con una comunicación desde ese punto de vista pragmático y sencillo de, pues lo que usted me diga, pues podemos llegar. O sea, aquí ya no es el que yo le digo a usted lo que es mejor para usted, porque no tengo ni idea. O sea, yo me quito el sombrero ante vosotras y vosotros y pongo toda mi ciencia y mi experiencia en que las cosas les vayan lo mejor posible. Y bueno, pues es que de verdad que me emociono y soy muy bruto para emocionarme, pero muchísimas gracias. Gracias a ti. Hay un comentario de Olga que dice: yo solo quería añadir que lo único que deseo es que cuando me toque a mí, el médico que nos atienda a mí y sobre todo a mi marido y mi familia, tenga al menos la mitad de empatía que la que tiene usted. Muchísimas gracias, de verdad. Y seguro que sí. Y Jorge Murillo te comenta: precisamente el martes, con un cambio de cánula, la neumóloga prestó más atención al signo que al síntoma. Yo me ahogaba, pero ni caso, porque el pulso marcaba 100, claro, estaba chutándome 6 litros por minuto de oxígeno. Pero es que nos enseñan eso, ¿eh? Seguro que la neumóloga es una excelente profesional y excelente persona, pero le han enseñado eso. Y al revés,
Si hubiese estado con 90 o con 88 de saturación y él a gusto le hubiese metido oxígeno por todos los agujeros del cuerpo. Porque nos enseñan a eso, a tratar al pulsiosímetro y al termómetro. Entonces, quitarnos de esa seguridad nos cuesta mucho y nos tenéis que ayudar a hacerlo. Efectivamente. ¿Alguno más? Quería decirle que el caso de la saturación al doctor, yo cuando me operaron de la vesícula, precisamente vino la enfermera, me puso el pulsímetro y tenía 88. Pero yo estaba a gusto, estaba tranquilo, no tenía síntomas ninguno de... Entonces me puso el oxígeno para subir un poco la saturación. Entonces entiendo que efectivamente los enfermos estamos, o sea, puedes estar con eso, que la enfermera le llamó la atención, que yo estuviera tan relajado, tan hablando perfectamente y todo, y tener 88 entonces me puso así. Entonces efectivamente entiendo que muchas veces estás a gusto siendo el aparato lo que te dice, el aparato le dice al médico lo que tiene que hacer, pero resulta que el paciente está perfectamente como está. Eso me pasó a mí. Es más complejo, usted lo sabe bien, cuando la saturación está por debajo de 90 durante mucho tiempo, pero a veces hablamos de meses o incluso años, se produce hipertensión pulmonar y cosas más complejas, ¿no? Entonces, evidentemente se miden las cosas para algo, pero lo importante sigue siendo la persona, no el aparato. Entonces, bueno, que tampoco quiero frivolizar y decir que los neumólogos o que... No, pues, bueno, pues, todo es importante, pero desde luego, y sobre todo en situación de enfermedad avanzada, lo importante es la comodidad de la persona. Bien, verás, Alberto, recuerdas que te mandó Sara una serie de cuestiones que era lo que nos interesaba conocer y dijiste que algunas de ellas eran demasiado complejas, eran las que yo te planteaba, ¿no? Para hacerte entrar en situación, te diré que el Instituto Nacional de Estadística tiene censadas los fallecimientos de personas con ELA en poblaciones de más de 5.000 habitantes. Es decir, que el parte del certificado de defunción debe dar unas determinadas vueltas que superan a las que tiene Sanidad, que las tiene por provincias. Mientras que, de alguna manera, en el Instituto Nacional de Estadística eso se supera. Eso significa que entra dentro del capítulo, según me explicaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Raras, de la variante a conocer como si fuera una enfermedad infecciosa, ¿sabes? De tal manera que conocemos más de los fallecidos que de los vivos. Esto es una situación peculiar, ¿no? Y es ahí donde yo quería hacer esta incidencia, porque a nosotros, desde el punto de vista reivindicativo, como colectivo, nos interesa saber cómo situarnos, ¿sabes? Por eso te decía, ¿qué ocurre con el parte y qué pone en el parte? Me parece bien que en el caso de una muerte por sedación sea parada cardiorrespiratoria. Lo que ocurre es que cuando se produce por asfixia de flemas, también se llama cardiorrespiratoria. No sería seguramente, o no sé cuál sería la causa inicial que plantease cuando una persona se recoge del mar al cabo de los 3 días. No creo que fuera parada cardiorrespiratoria, sino una auténtica asfixia, un ahogamiento. Esa es un poco la situación que a nosotros nos puede permitir reivindicar determinadas situaciones de nuestra convalecencia domiciliaria, de manera que el sistema sanitario, que nos ha cedido al sistema social que no está todavía creado como tal para ayudarnos, tome conciencia del estado de necesidad de formación y de adiestramiento y de capacitación que requiere un cuidador sin experiencia para una patología invalidante y tan compleja como la nuestra. Es decir, no es que estemos un poquito enfermos, es que nos vamos a morir normalmente en casa, y si ya nuestro cuidador falla en algo, por pequeño que sea,
pues nos vamos mucho antes. Somos tan así de pesados como para que se nos plantee una dedicación especial. Dentro de esa dedicación especial yo quiero coger todas las aristas que me sean posibles para conseguir reivindicar aquello que nos pueda ser un poco más útil, ¿no? Y por eso comentaba qué ocurre con ese parte finalmente pone ELA y a quién se entrega. ¿Tú sabes a quién se entrega, Alberto? Al juzgado. Pero Salvador, yo intentaría, de verdad, porque tú sabes quién hace los partes de defunción generalmente, ¿no? En los hospitales, el médico de guardia, muchas veces el residente, que sube a la 5ª planta, oye, que subas que ha fallecido un señor. Sube, a ver, dame los datos. ¿Y este señor qué tenía? Tal. O sea, que no es una autopsia o no es algo muy clínico, es puramente un papel que hay que rellenar porque si no el tanatorio no se lleva el cuerpo, ¿no? Entonces, yo no pondría mucho peso en eso, pondría mucho peso en lo que pasa las semanas, los meses, los años antes, las necesidades que tenéis de que alguien sepa manejar bien un asistente de tos, una CPAP, o sea, todas esas cosas. Ahí sí que pondría el énfasis porque, sinceramente, yo en lo que conozco, no creo que se produzcan fallecimientos porque no se sepa manejar la máquina. Pero estoy seguro que se producen muy malos ratos y pasarlo muy mal por ese déficit de formación. Pero no creo que llegue a ser una causa de mortalidad. En mi conocimiento, que tú habrás mirado mucho más. Bien. En nuestro colectivo sí, ya te puedo anticipar que sí. Y tienes razón. Es evidente que el conjunto de síntomas y que tenemos que resolver en el día a día son muy complicados y sobre eso tenemos que enseñarnos unos a otros, entre otras cosas, porque te voy a poner un ejemplo que te va a doler. Una persona que no ha sido capaz de aprender a utilizar el torcedor va a un hospital para que le hagan la PEG. Y puesto que hasta ahora está extrayéndose las flemas a través del ambú, presionando el diafragma, le hacen la intervención a las 11 de la mañana y a las 7 muere asfixiado en su propia flema porque no pueden hacer esa misma intervención. Y en un hospital él ha llevado su torcedor y nadie lo sabe manejar. No en un domicilio, Alberto, en el hospital. En un hospital de primer nivel. Dramático. Eso es dramático. Pero sin embargo, lo que muchas veces queda no es la cuestión del día a día, sino que nosotros somos enfermos que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir porque casi es insuperable el conflicto familiar que supone para una economía normal poder soportar a una persona con ELA. Pues teniendo en cuenta que nosotros ya tratamos esos factores, ¿sabes? Y que tenemos unas prestaciones económicas a nivel de dependencia, cuando hablamos de que lo normal es que puedan ser de 200 euros al mes, la gente se sorprende. El sistema sanitario se sorprende, el sistema social se sorprende. Y es quien lo aplica, ¿sabes? Es por eso que yo al menos he llegado a considerar, y con mucha contundencia, la posibilidad de poder decir, nos morimos porque no tenemos otro remedio. Y nos morimos de esta manera. De ahí iban mis preguntas, ¿sabes? Pues, a ver, yo creo que tenemos que aunar fuerzas porque evidentemente lo que cuentas es terrible. Sostener la mirada de personas como vosotras y vosotros con tanto sufrimiento y con tanto esfuerzo cuesta, y a los políticos les cuesta muchísimo. Digamos que vivimos en una sociedad de ganadores, de gente que supera las cosas, ¿no? Y como por desgracia aún esta enfermedad no es superable, entonces solo salen casos pues como Stephen Hawking porque es premio Nobel y tal, pero el día a día de las personas normales molesta, o sea, porque solo estamos orientados hacia gente que pueda, hacia los luchadores, ¿no? Hacia los que van a salir adelante y van a conseguir subir al Everest sin piernas ni manos, ¿no? Entonces,
yo creo que vuestra visión es... Mira, una de las cosas que más me ha molestado de la tramitación de la ley de eutanasia no es tanto la ley, que puedo estar a favor o en contra, eso ahí no me entra, sino el hablar del sufrimiento de otros sin tener ni idea y sin dar voz a la gente que sufre, ¿no? Entonces, me parece es pornográfico el hablar así de esto. Estoy de acuerdo. Y Estoy de acuerdo. y es que creo que vuestras vidas son tan valiosas y lo demostráis tanto todos los días que quizá rompe muchos mitos tanto a favor como en contra de la eutanasia, ¿eh? O sea, porque aquí hemos hablado con toda crudeza. Entonces, yo creo que se os tiene que oír. Salen personas como Francisco Luzón, que se ha ido hoy o ayer. Salen personas que pueden dar voz a esto. Hay algún periodista también deportivo famoso, un portero de fútbol famoso. Yo creo que son oportunidades para mostrar a la gente que se puede sufrir mucho, que se puede vivir con toda dignidad y que estamos en el mismo barco. O sea, que es que somos, que estamos ahí, que mi vecino de enfrente, yo vivo en un pueblo muy pequeñito, y sé que no, pero que mi vecino de enfrente puede estar con una máquina para sacarse las flemas, porque, o sea, que esto toca y toca y ya está. Entonces, bueno, pues entre todos, yo de verdad que os voy a ser sincero, ya puestos. Yo tenía muchas dudas porque cuesta sostener la mirada de personas como vosotras y vosotros. O sea, es que, ¿qué os voy a decir yo? O sea, pero adquiero el compromiso también de mi equipo para que, no sé si todos los 8 es imposible, pero no sé si todos los meses, o uno sí, otro no, y si hay temas que os interesen, podamos hablarlos y dudar juntos y aprender juntos. Y yo creo que Iñaki, por ejemplo, en el tema de donación os podría contar muchas cosas. Muy bien. Pues yo voy a hacer un último apunte de cara a la recogida de órganos, a la donación de órganos. Uno de nuestros compañeros, hace ya varios años, 3 años me parece, decidió ser sedado en el hospital de La Coruña para que unos órganos. Y otro compañero un año después, en el General también de Zaragoza. La cosa no fue bien, Alberto. En ninguna de las 2 ocasiones se consiguió que el instituto, los técnicos de anatomía patológica, recogieran precisamente los órganos que curiosamente piden los investigadores para tratar la investigación en ELA, que era el núcleo de Onuf, porque los esfínteres nunca nos fallan. Y el otro no recuerdo cuál era, Pepe, tú también lo sabes. Pero bueno, en ninguna de las 2 ocasiones, para esas donaciones de investigación, que no son donaciones de órganos completos que van a ir a otra persona, se consiguió movilizar. Con lo cual perdieron la oportunidad de morir en familia y no se consiguió nada. Fue una desgracia que me atrevo a contarla aquí porque fue muy dolorosa para todos los que la vivimos en aquellas fechas en directo. Y con independencia de que ahora te despida, Sara, ha sido un auténtico placer poderte escuchar, aprender lo que nos has enseñado. Ya sabes que esta conferencia se publica en ayudaela.com y todo aquel enfermo que quiera conocer algo más, con todo lo que te hemos preguntado y todo lo que nos has dicho, debe de tener más que suficiente. Muchas gracias. De verdad que para mí ha sido un privilegio y tengo que sentarme ahora un poquito yo solo a digerir todo esto porque son muchas cosas, ¿no? Y agradecerle a Sara, porque Sara sí que ha insistido en que estuviera yo aquí y yo no me he resistido mucho, pero ya os digo que me costaba. Entonces, muchísimas gracias. Nos volveremos a ver porque, como digo, estaremos presentes y pues que eso, que gracias, que no puedo decir más cosas. Así que... Yo, por si os ha quedado una mínima duda, que no lo creo, de la forma de ser de Alberto, que sepáis que nuestro proceso fue en Semana Santa. Él estaba fuera de su horario de trabajo y de sus días de compromiso y estuvo pendiente de mí 24 horas al teléfono y de nosotros y de cómo fue todo.
O sea, para Anda que ya. veáis el nivel de estar por encima de las personas, todo lo demás. Bueno, Yo agradecida Yo en quiero, mi corazón. yo quiero dar las gracias también, por supuesto, y sentirme muy unido a ellos después de haber sufrido 4 años con mi esposa, con ella. Muchísimas gracias a todos. gracias y cuidaros. Y cuidaros y de dejar que os cuiden y alejaros de los médicos lo que podáis. ¿Vale?